preguntar, estamos viendo el título de nuestra enseñanza del día de hoy, Andrés. Estoy seguro que se hicieron una encuesta aquí para ver y les preguntaban quién es Andrés. Algunos lo dirían, quién es, lo atinarían luego, ¿no? Otros a lo mejor dirían, ay, me suena, pero pues no tanto, ¿no? Y otros ni me suena. Y otros ni les suena. Algunos dirían, no, pues no tengo idea. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de este joven Andrés. Y pues quiero iniciar diciéndoles que nosotros como creyentes debemos de entender que el trabajo lo hace Dios. Cualquier trabajo que es hecho en la vida de las personas es hecho por Dios. Y tú puedes pensar que a lo mejor en ti no hay nada especial para que Dios lo pueda usar y tú puedas, pues de alguna manera, participar de la obra de Dios. Esto es muy común. No es común el que mucha gente piense, híjole, pues es que a mí me gusta escuchar, sí me gusta oír acerca de la Biblia, pero híjole, realmente yo no creo que Dios pueda, pues, usarme de alguna manera, poder alcanzar a otras personas. Y bueno, pues esta es una trampa en la que nosotros podemos caer. Porque esto no es cierto. Todos podemos ser usados por Dios. Tú ves la vida de hombres como David, como Daniel, como Esteban o como Juan el Bautista, que realmente ellos fueron muy usados por Dios, no porque tuvieran características especiales o ciertas cualidades, sino solamente porque ellos dispusieron su corazón para que Dios lo pudiera usar. No puedes pensar que tu personalidad, por ejemplo, no te permite el que Dios pueda voltearte a ver y decir, a ver, yo quiero usar a fulanito de tal, ¿no? Para que haga el trabajo que yo pues necesito que alguien haga, ¿no? Y puedes decir a lo mejor, pues yo no les voy a hablar a los demás porque soy muy tímido, ¿no? O sea, como que a mí no se me da mucho ese tema de convencer a la gente. Bueno, no vamos a convencer a nadie. O sea, cuando tú compartes tu fe, realmente lo que estás haciendo es permitiendo que Dios hable a través de ti, a través de las obras que Él ha hecho en tu vida. No, puedes decir, ¿sabes qué? Yo pues, no conozco mucho acerca de la Biblia y pues no puedo ir a hacer este trabajo. No te preocupes. O sea, realmente tú dispón tu corazón, como lo vamos a ver esta mañana, y Dios puede hacer cosas que tú ni te imaginas. Si tú ves la vida de los 12 apóstoles, los 4 evangelios y un poquito en el libro de Hechos, se nos habla acerca de estos 12 hombres que Jesucristo escogió para ser sus discípulos, sus apóstoles, y que fueran a ganar al mundo. Y realmente ellos pues no tenían personalidades especiales, no eran tampoco gente culta, gente adinerada o grandes líderes, sino que eran personas totalmente común y corriente. Y Dios los escogió para llevar el mensaje más importante que se ha llevado en la historia de la humanidad. Y sabes, de la misma manera que Cristo escogió a estas personas sin ser personas especiales, Él ha decidido escogerte a ti y a mí. Realmente Dios, el día de hoy, esta mañana, tiene sus ojos puestos en ti para que tú hagas su trabajo. Dice 1 Corintios 1, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y dice al final, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos somos nosotros. Dios escogió personas sin ninguna característica importante. Dice que escogió lo vil del mundo, es decir, lo indigno, ¿no? Y por favor, no se sientan mal, no nos sintamos mal. Uy, qué feo me está diciendo Dios. O sea, realmente Dios no nos está ofendiendo. Lo que está haciendo es compararnos con la persona de Jesucristo. Y entonces la barra está muy alta, ¿no? El estándar es muy alto. Entonces Dios, cuando nos ve a la luz de Jesús, pues realmente ve que nosotros no somos personas que estamos a nivel de Jesucristo, ¿no? Sin embargo, Dios nos quiere usar. Dios
para cumplir con sus planes, no escogió ni a los más listos, ni a los más abusados, ni a los más inteligentes, ni a los más fuertes, ni a los más poderosos. Gracias a Dios por esto, porque ninguno de nosotros lo somos, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para hacer su trabajo. Escogió personas imperfectas, como nosotros lo somos. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera el mérito no sería de ninguno de nosotros. O sea, cuando tú llegas y compartes con alguien la palabra de Dios y Dios puede cambiar sus vidas, tú te das cuenta, tú te tienes que dar cuenta que el mérito es de Dios. No es que tú seas un chipocludo para manejar la Biblia y hablar y comentar, sino que es Dios con su gracia realmente haciendo el trabajo a través de tu vida. Tu vida como creyente, lo único que puede hacer es darle la gloria a Dios. Ahorita cantábamos esto, que vamos a estar alabando a Dios, ¿no? O que alabamos a Dios delante de su trono, y la verdad es que es lo único que podemos hacer, porque toda la gloria es para Él. Todo lo que tú y yo podamos hacer, tenemos que direccionarlo para arriba. Vamos a ver lo que hacía Andrés. Andrés hacía exactamente esto, siempre remitía todo hacia Jesucristo. Bueno, pues vamos a platicar acerca de los apóstoles, de los escogidos de Dios, de aquellas personas que iban a cambiar el rumbo de la humanidad. Fíjate cómo dice en el libro de Hechos 17:6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, cuando todos los apóstoles estaban compartiendo el mensaje de Jesús. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me encanta esta parte, ¿no? En donde la gente volteaba a ver a los apóstoles y decían, estos hombres están cambiando el mundo, trastornan el mundo entero. Trastornar significa modificar, alterar, cambiar el esquema que algo trae. Y realmente los apóstoles era lo que estaban haciendo. Ellos debían cambiar el esquema de la vida de cada persona con la que se topaban. Cada persona que ellos conocieran, ellos estaban llamados a cambiar su historia. El objetivo de Jesucristo, al escoger a estos 12 apóstoles, era el objetivo más grande y ambicioso de la historia. Llevar el conocimiento de Cristo a todas las personas del mundo. Pues imagínate, 12 personas, ¿no? Con la responsabilidad de ir y ganar al mundo entero. Era realmente un proyecto muy ambicioso. Y estos hombres deberían de hacer este trabajo. Jesucristo se encargó aproximadamente 3 años de entrenarlos, de hablar con ellos, de aconsejarlos, de hacerles ver la vida de Jesucristo para que finalmente ellos pudieran hacer este trabajo. Ellos no tenían nada especial. La gran mayoría solamente tenía la educación básica. Es decir, ellos habían cursado hasta la primaria, 6º de primaria. O sea, no eran gente muy preparada, digamos. Y después, pues Jesús tomó más o menos 2-3 años en entrenarlos, en capacitarlos, ¿no? Y a mí me encanta también ver esta escena. O sea, cómo Jesús realmente no estaba tan enfocado en las grandes multitudes como lo podemos hacer nosotros el día de hoy. Si pensamos que, por ejemplo, una iglesia exitosa es una iglesia que tiene miles y miles y miles de personas. Puede ser el caso, pero no necesariamente es así. O sea, realmente Cristo no estaba enfocado en todas las demás personas, aunque le importaban, aunque se preocupaba por ellas y oraba por ellas, pero realmente el objetivo de Cristo eran estas 12 personas, estos 12 apóstoles que Él pudiera capacitar. Y entonces este versículo nos habla de que estos hombres estaban haciendo bien su chamba. Estos 11 apóstoles, bueno, 11 de los originales y después se agregó uno más, después de la muerte de Judas Iscariote. Y estos hombres estaban haciendo bien su chamba. ¿Sabes por qué? Porque estaban trastornando el mundo. Ese era el objetivo. Estaban cambiando la estructura en la vida de las personas. Y el día de hoy, este proyecto nos ha alcanzado a nosotros. Hoy estamos tú y yo aquí por la fidelidad de esos 12 hombres. Porque ellos tomaron muy en serio este proyecto que Dios les encomendó.
Nosotros somos el resultado del trabajo de ellos. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, definitivamente la trastorna, definitivamente la cambia, la modifica. Lo mismo que estaba haciendo en el tiempo de los apóstoles. Y en este tiempo de Jesús, tú puedes leer los evangelios y puedes ver dos palabras de los que describen a los seguidores de Jesucristo. Hay apóstoles y hay discípulos. Los discípulos eran la multitud de personas que seguían a Jesús, que querían vivir para Él, que lo querían obedecer, que estaban comprometidos con Él, que cargaban su cruz cada día y lo seguían. Eran muchos cientos de personas en ese entonces. Discípulo significa aprendiz, y eso eran ellos. Ellos querían aprender, querían tomar todas las enseñanzas de Cristo para sus vidas. Y también había apóstoles. Los apóstoles eran estos 12 hombres, los enviados a trastornar el mundo. Tenía muchos discípulos Jesucristo, pero solamente 12 apóstoles. Y bueno, pues nos vamos a enfocar ahora en este pequeño grupo de los apóstoles. Algunos ya se van dando una idea de quién era Andrés, ¿no? Para los que no tenían así mucha idea. Nos vamos a enfocar en este grupo de los 12 apóstoles. Y dentro de este grupo había un pequeño grupo que era más influyente, que era un grupo de 4 muchachos, que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Era como que el grupo líder de estos apóstoles. Y todos estos apóstoles, de estos 4 apóstoles, se mencionan mucho a lo largo de los evangelios. Tú ves a cada rato Jesús hablando con Pedro, con Jacobo, con Juan. Lo único que no se menciona tanto es Andrés. Es la persona que estamos estudiando el día de hoy. Él solamente se menciona 12 veces en los 4 evangelios. Realmente muy poco comparado con todas las menciones que Dios hace de los otros 3 apóstoles. Y vamos a hablar de él, el que parecería el menos relevante de este grupo. Este creyente que podríamos llamar discreto. Yo te quiero platicar acerca de este muchacho. Los 4 hombres eran judíos, jóvenes en este entonces, ¿no? Eran judíos, y en el sistema educativo judío, ellos lo que hacían era, todos los niños entraban a la primaria, ¿no? Que era la educación básica que yo les comentaba. Ellos cursaban de primero a sexto de primaria, y en este entonces su educación estaba muy enfocada en la escritura, en el Antiguo Testamento, y se enfocaban específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia. Si tú abres tu Biblia, tú vas a ver que el primer libro es el libro de Génesis, después viene el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, o los libros de Moisés. Y estos niños, cuando entraban a la primaria, ellos se dedicaban de lleno a estudiar estos 5 libros, de tal forma que cuando ellos salían de sexto de primaria, ellos se sabían los 5 libros de memoria. Y está bueno porque son libros largos. El libro de Génesis, por ejemplo, tiene 50 capítulos. Échatelos de memoria, ¿no? Y después Éxodo me parece que tiene 40 y así, ¿no? Entonces ellos estaban muy enfocados en conocer las Escrituras, en conocer los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando ellos terminaban, algunos seguían estudiando lo que era la educación media, que era la secundaria y la preparatoria. Ahí se dedicaban a estudiar todos los demás libros del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los libros poéticos, los libros históricos. Todos esos libros que están en tu Biblia como parte del Antiguo Testamento, ellos se dedicaban a memorizar parte de la Escritura, a estudiarla, a debatir sobre ella. Y después de esto, pocos seguirían estudiando después de la preparatoria. Los que no seguían estudiando, ya sea terminando la primaria o la preparatoria, se integraban al trabajo familiar. Ellos se dedicaban a conocer el negocio de la familia. Los judíos históricamente han sido buenos para los negocios, entonces se dedicaban al negocio de la familia y participaban en él. Y así ha sido hasta la actualidad, ¿no? Los judíos del día de hoy son gente, pues, que en general son prósperos en los negocios, y en buena parte es por esto, porque son negocios familiares en donde la familia desde chicos están muy involucrados en ellos. Bueno,
Pues estos 4 apóstoles eran jóvenes y ellos estaban dedicados al negocio familiar, que era la pesca, ¿no? Ellos eran pescadores, eran muy jóvenes. Algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Cuando Jesús empieza su ministerio, vemos que antes de él viene un mensajero, viene alguien que viene abriendo camino, viene así como con el altavoz diciéndole a todo el mundo: ahí viene el Mesías, este Mesías que por tantos siglos hemos estado esperando, viene detrás de mí. Yo no soy ese mensajero, porque muchos le decían: oye, Juan, ¿eres tú? Y él decía: no, yo solamente soy un mensajero, solamente soy aquella persona que va abriendo camino, anunciando que detrás de mí viene alguien cuyo calzado yo no soy digno de desatar, decía. Es alguien al cual hemos estado esperando por toda la historia. Es el Mesías que viene a liberarnos a nosotros, a liberar a nuestro pueblo, ¿no? Y muchos pensaban que era un líder político. Jesucristo era un líder espiritual. Él venía a liberarlos en su corazón, no venía a liberarlos del imperio romano. Entonces, algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y vamos a hablar un poquito acerca de estos 4 muchachos, antes de entrar de lleno a nuestro tema de Andrés. Vamos a platicar de Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran personas muy especiales, ¿no? Tan especiales que Jesucristo les puso un apodo. Les puso Boanerges, que significa hijos del trueno. Eran chavos súper alborotados, ¿no? Yo me imagino a esos jóvenes que están metidos en todos los problemas que uno se puede meter, ¿no? Son los que les toca ver cosas que nadie más ve y les pasa esto y les pasa el otro. Eran una dinamita, ¿no? Yo me imagino apasionados, escandalosos, llenos de energía, que iban, que venían, etc. Pedro y Andrés eran hermanos también, ¿no? Andrés es de quien estamos hablando el día de hoy. Ellos eran el tipo de hermanos como que son más comunes, ¿no? Uno muy introvertido y el otro muy extrovertido, ¿no? De Pedro pues ni siquiera tenemos que hablar tanto, ¿no? Conocemos al ir leyendo el Nuevo Testamento como Pedro era así tremendo, ¿no? Se comía la lumbre a puños, le echaba bronca a todo el mundo, él pensaba que todo lo podía, era extrovertido, era altanero, era broncudo. Y tú ves a Andrés, que era un chavo mucho más tranquilo, ¿no? Como que es lo más común en los hermanos, ¿no? Que son de diferentes personalidades. Andrés como que parecía que no pintaba tanto, ¿no? Un chavo mucho más tranquilo, probablemente más maduro, probablemente más centrado, pero estaba en el grupo de la dinamita. Y esta escena yo te la comparto, no solamente por tener información general, sino porque a mí la verdad me gusta mucho ver esta escena y analizar las personalidades de estos personajes, ¿no? Para dejar a un lado a los apóstoles canosos, encorvados, con las barbas que les llegan hasta las rodillas, con su bastón que no se pueden ni mover, y ver que eran jóvenes comunes y corrientes, ¿no? Con energía, con sueños, con ganas de vivir la vida, con inquietudes. Así eran ellos. Eran chavos totalmente comunes y corrientes. Ellos eran los apóstoles, los encargados de trastornar al mundo. Y bueno, pues estos muchachos, Jacobo y Juan, su papá tenía un negocio familiar, que era la pesca. Y Pedro y Andrés, ellos trabajaban en este negocio de Zebedeo. Y bueno, pues desde que Cristo los elige, siempre destacan Pedro, Jacobo y Juan, pero Andrés como que no pinta tanto. Y ahora sí vamos a entrar de lleno. ¿Por qué no pinta tanto Andrés en la Escritura? Porque mucho del diseño que Dios tiene para llevar el Evangelio y mucho del diseño de la iglesia es como la personalidad de Andrés. La tendencia del mundo es que en donde hay luz y sonido es donde está lo importante, lo llamativo. O sea, como que tú tienes que ser alguien que jale multitudes. Ese es el importante, la persona que realmente está trabajando para el Señor. Pero en realidad mucho del trabajo que Dios hace, lo hace
en el plano individual, probablemente en el uno a uno, en el compartir solamente con una persona. Y pues basta pensar, ¿cómo te convertiste tú? ¿Cómo llegó la palabra a ti? Probablemente porque alguien se acercó contigo y te dijo, oye, Dios puede cambiar tu vida, o Dios cambió la mía, o ¿por qué no lees la Biblia? O tuviste la actitud de una persona que te llamó la atención, o tuviste la forma de ser de una persona que dijiste, esta persona es diferente, es especial. Así es como Dios hace en la mayoría de las ocasiones el trabajo en la vida de las personas. Dios no necesita que tú seas un líder de multitudes. Claro, Dios ha establecido roles para todo el mundo. Hay líderes de multitudes, gente muy importante, gente que hace un trabajo muy especial, como ahora, no sé si vieron en las últimas 2 semanas, que murió Billy Graham, que fue un gran pastor, el pastor de América le llamaban, que la verdad fue un hombre que hizo un trabajo excepcional en este país, ¿no? Pero no todos, o sea, realmente son un puñado de personas las que están llamadas a hacer el trabajo de esa forma. Realmente el trabajo que nosotros estamos llamados a hacer probablemente puede ser orar por la gente, con la puerta cerrada en nuestra recámara sin que nadie se dé cuenta, haciendo un comentario de Dios en una plática, mostrando una actitud diferente. Y ¿sabes? Andrés hacía este tipo de trabajo. Andrés era así. Jesús se la pasó frenando a Pedro toda la vida. No, Jesús siempre estaba así, Pedro, ya bájale, man. No, tranquilo, espérate, ¿no? Con Andrés fue más fácil, porque él ya era así, porque él era un creyente tranquilo. Realmente no necesitamos predicaciones masivas para ganar a la gente, necesariamente. Normalmente Dios no trabaja así. Nuestra iglesia se ha ido formando de una persona que invita a otra persona, que le comparte a alguien más, ¿no? Que se preocupa, que ora por 1, por 2, por 3 personas más. Y el trabajo es a cuentagotas. Lo único que Dios necesita para poder llevar a cabo su proyecto es tu disponibilidad. No depende de tus características, no depende de tus cualidades, depende de qué tan dispuesto estás tú. Seguramente Andrés estaba consciente de que él no tenía este ímpetu, como Pedro, como Jacobo y como Juan, pero en su corazón él sabía que quería seguir a Jesucristo. Él lo sabía, él lo anhelaba, su corazón estaba lleno de un fervor para agradar a Dios, para buscarlo. Eso era lo que llenaba la mente de Andrés y eso era lo importante. Él no volteaba a ver a los demás y decía, no, pues se me hace que yo no nací para esto, porque yo no soy una persona que sea como Pedro, ¿no? Que se puede parar delante de 5,000 personas y hablarles y decirles lo que él quiera. Realmente él no se desanimaba por esto. Él en su corazón oraba y le pedía a Dios, Dios, úsame. Dios, quiero cambiar. Te pido por esta persona, te pido por esta otra. Quiero que tú hagas un trabajo de calidad en mi vida. Y yo te voy a decir que era lo único que Dios necesitaba en Andrés. ¿No? Por eso lo escogió a él, porque él sabía la clase de corazón que este muchacho iba a tener. Dios te puede escoger a ti. Lo único que necesita es que tú estés dispuesto. Hay vacantes. Se está contratando gente el día de hoy. Dios en su palabra dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los campos están listos para ser segados, pero no hay trabajadores que quieran llegar y disponer su tiempo, disponer su energía, disponer su corazón para poder ir y segar estos campos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Andrés fue el primero al que Jesucristo buscó. Dice en Juan, si quieren vámonos a Juan, capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos ahí, de cuando Jesucristo manda llamar a Andrés. Y dice Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo,
he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es decir, Juan el Bautista era el maestro de Andrés. Y entonces se entera Andrés a través de Juan de que ya llegó el Mesías. Recordemos que ellos conocían las Escrituras. Ellos estaban esperando a Jesucristo, a un Mesías que vendría a rescatarlos. Y entonces él se entera y dice: ya está por aquí el Mesías, a ver, pues voy a ir y lo voy a buscar. Y Jesucristo habla con él, y en ese momento Andrés se da cuenta de que él es el Mesías. Yo no sé qué veía la gente en Jesús, me encantaría haberlo visto. Cómo era su cara, cómo era su actitud. Solamente de platicar con él dijo: él es al que estamos esperando, él es el Mesías prometido, con todo el entusiasmo del mundo. Y dice que lo dejó absolutamente todo, de pasar unas horas con Jesús. No era fácil dejarlo todo. No era fácil renunciar a su trabajo, renunciar a sus proyectos, a su comodidad, a todo lo que él tenía. Sin embargo, él lo hizo así. Él solamente, al escuchar a Jesús, él dijo: yo de aquí soy. Yo eso es lo que quiero para mi vida. Yo quiero seguir a Cristo, no me importa nada más. En su corazón él hizo lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Yo creo que Dios no te pide que dejes tu casa, tu trabajo, tu familia. Pero realmente Dios quiere que en tu corazón tú hagas todo a un lado, pongas todo en segundo término y pongas a Dios en el primer lugar. En realidad, tú ves que Dios fue muy sabio en permitir que Andrés fuera el primero, en permitir que él fuera el que les diera un ejemplo a todos los demás. Entonces Andrés de repente oye a Jesús y dice: les tengo que avisar a los demás. O sea, tengo que ir. No fue como muchos creyentes el día de hoy en la iglesia, en donde dicen: híjole, qué padre, Dios me está enseñando tantas cosas, me está ayudando en todo, pero yo me lo voy a guardar para mí. Yo voy a recibir y a recibir y a recibir, y nos vamos llenando de enseñanzas, probablemente llenando de bendiciones, pero no vamos y las compartimos con los demás. Qué importante es hacer lo que Andrés hizo. Él, cuando vio al Mesías, lo primero que pensó en su mente fue: yo tengo que hablar de esto. Yo no me puedo quedar callado. Yo no me puedo quedar callado ante esto que mis ojos están viendo. Y entonces va a avisarles a los demás y se encuentra con Pedro, con su hermano. Versículos 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se encuentra su hermano, ¿no? Y a lo mejor era la oportunidad para Andrés para decir: ahora sí, yo me voy a llevar las luces, ¿no? Yo voy a ser el importante aquí. Pero él dijo: no, yo tengo que hablar de esto. Yo tengo que ir a hablar con los demás, que hemos encontrado a aquella persona capaz de cambiar el corazón de cada uno que se acerca a él. Fue y les da las buenas nuevas, ¿no? Se encuentra con su hermano y con sus amigos y les empieza a hablar de quién es Jesucristo. 3 años después, nos vamos a ir un poquito más adelante de esta escena. 3 años después, en el libro de Hechos, tú ves que Dios fue haciendo un trabajo a partir de este momento en la vida de Pedro. Desde que lo conoce, empieza a moldearlo, le empieza a enseñar, empieza a trabajar en su corazón. La verdad es que el trabajo en la vida de Pedro fue un trabajo accidentado, en donde Pedro sufrió por sus decisiones, por su ímpetu, por sus ganas de hacer las cosas por él mismo, ¿no? Él le decía a Jesús lo que tenía: no, Jesús, no vayas allá, no vayas a Jerusalén, no permitas que te vayan a hacer nada, Jesús.
Jesús le dice, espérate Pedro, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Pedro negó a Jesucristo, lo cual fue muy doloroso para él en aquella noche tan triste para los apóstoles y para la humanidad, aunque después se convirtió en una noche de tremendo gozo. Pedro fue moldeado a lo largo de estos años, y lo vemos en el libro de Hechos, 3 años después de esta escena. Él está predicando a 5,000 personas. Se convierten 5,000 personas cuando Pedro les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Busquen a Dios, acéptenlo en sus vidas. Él es la solución que tiene para cada uno de ustedes. Y se convirtieron 5,000 personas, ¿te imaginas? Pedro va a ser recompensado por 5,000 personas sin duda. Pero Andrés va a ser recompensado por 5,001. Realmente en el corazón de Andrés, en ese corazón generoso de compartir las buenas nuevas, realmente Dios hizo milagros en multitudes de personas. Muchas veces el trabajo más valioso, créanme, no lo hace la persona que está al frente. Créanme esto, tú puedes hacer un trabajo que tú no te imaginas, un trabajo tan valioso para las demás personas, para Dios y para ti mismo, porque yo te tengo que decir que no hay nada más hermoso que poder trabajar para Dios. La satisfacción que te da el ver una persona que decide confiar en Jesucristo, que le entrega su vida y que tú ves que va creciendo, que va tomando decisiones, que va avanzando en su vida cristiana, es una satisfacción que ninguna otra cosa te puede dar. Dios va a recompensar todo lo que tú hagas. La Biblia lo dice. Cada lágrima que tú lloraste por algún alma, cada minuto de oración, cada día que tú te esforzaste por levantarte un poquito más temprano para pasar tiempo con Dios, para leer tu Biblia, para orar, cada vez que tú te quitaste la pena de ir y hablar con una persona que no dijiste, ay, mejor luego le hablo, porque ahorita como que no, a lo mejor me dice que no, a lo mejor me manda por un tubo, mejor después. Y te quitaste la pena y dijiste, voy a ir porque esta persona es lo que necesita. Todo eso lo va a recompensar Dios en un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Va a ser un juicio que vamos a tener los creyentes en aquel día, en donde Dios nos va a recompensar las cosas que hicimos, o más bien las cosas que Él hizo a través de nosotros, y donde nos va a pedir cuentas por las cosas que nosotros no hicimos. Hay otra escena en donde también aparece Andrés, en el capítulo 6 de Juan 6, 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Bueno, pues Jesús estaba en el negocio de predicar. Realmente Jesús estaba yendo por todos lados, predicando su palabra, haciendo milagros. Y bueno, es importante aclarar algo. Jesús hacía milagros y el milagro era la representación de lo que había pasado en el corazón de la persona que estaba recibiendo el milagro. Es decir, había una persona ciega que llegaba con Jesús y Jesús le decía, ¿quieres que te sane? Él decía, claro. Realmente esa persona lo que estaba haciendo es que en su corazón estaba siendo sanada esa ceguera espiritual. Cristo estaba sanando el corazón de esa persona y como representación de eso que estaba pasando internamente, Él estaba sanando su ceguera física. Jesucristo nunca sanó a nadie que antes no hubiera perdonado, que no se hubiera arrepentido en su corazón, que no hubiera reconocido que Jesucristo era la solución para su vida. Si yo estaba enfermo y llegaba con Jesús, yo tenía que creer que Él me tenía que salvar. Yo no podía llegar siendo incrédulo, pensando en que Él no era el Mesías, pensando en que Él no era la solución para mi vida y pensar que Él podía sanar mi enfermedad física. Realmente la gente que llegaba con Él, ellos creían de antemano que Cristo era la solución para sus vidas, que tenían un problema no solamente físico, sino también un problema en el corazón que también tenía que ser sanado.
problema que todos tenemos como seres humanos. El ser humano, desde el momento en que peca, tiene un problema en el corazón que es eterno, que tiene que solucionar, ¿no? Mucha gente no es consciente de ello, pero así es. Nosotros tenemos una enfermedad del alma. ¿Se acuerdan de Naamán hace un par de semanas que platicábamos de esa lepra que él tenía? Era exactamente lo mismo. Jesucristo entonces está predicando, va por todos lados predicando acerca de la salvación, acerca de la sanidad que Dios tiene para nuestras almas. Y entonces hay una gran multitud y Jesús se acerca con los discípulos y les dice: muchachos, ¿qué vamos a hacer? Hay más o menos unas 13,000 personas, 5,000 hombres adultos, ¿no? Contando mujeres y niños, pues son un poquito más de gente, ¿no? Entre 10 y 15,000 personas. Y está la multitud y le dice: ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿De dónde les vamos a dar tortas a estos muchachos? ¿Qué vamos a hacer para que coman todos? Entonces los apóstoles empiezan a verse uno al otro y dicen: pues no sé qué vamos a hacer, pues tú sabes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Andrés toma una decisión que es muy particular y es muy importante. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí es un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? O sea, realmente Jesús sabía lo que iba a hacer. Él les iba a dar de comer a todas las personas. Pero realmente estaba entrenando a sus muchachos. Estaba haciéndoles pensar un poquito. Como muchas veces Dios nos hace pensar en las circunstancias. De repente estás en una circunstancia que no te gusta, en un problema que aparentemente no tiene solución, y Dios te dice: ¿qué vamos a hacer? Y la idea es que tú te des cuenta de que tú no puedes hacer nada. ¿Cómo le iban a hacer ellos para alimentar a tantas personas? Esa era la idea que Jesús quería poner en sus mentes. Que ellos no podían, que se necesitaba de un milagro. Que lo voltearan a ver a él y le dijeran: Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Y precisamente es lo que Andrés hace. Él dice, dentro de su humanidad: yo no sé para qué sirve esto. Es lo único que encontramos, pero Jesús, a lo mejor tú le puedes dar un uso. Mi naturaleza humana dice: para nada, se van a comer 3 cuates con esto, ¿no? 5 personas, pero no 13,000. Pero Jesús, a lo mejor en tus manos, yo no sé si esto sirva para algo. Él tuvo una disposición, la disposición de: aquí hay esto, ¿no? Y gracias a la actitud de él, comieron muchos. Bueno, en cierta medida, porque Jesús los hubiera alimentado de una o de otra forma. Realmente lo que Jesús quería hacer al narrar esta historia en la Biblia era mostrarnos el corazón de esta persona, dispuesto a servir. Si esto sirve de algo, ahí está. Si esto sirve de algo, ahí está. Es el corazón de una persona que realmente quiere servir a Dios. Señor, mira, esto es lo que yo tengo. Ahí está, a tu disposición, ¿no? Y tenemos recursos limitados todos nosotros, ¿no? En tiempo, en dinero, no sé, muchas cosas. Pero podemos decirle a Dios: Dios, aquí está. O sea, lo poco que yo te puedo dar, lo pongo a tu disposición. O sea, qué padre corazón de este Andrés, ¿no? Tú ves que él era un ser humano como tal, no era una persona con, como yo les he comentado aquí, con características especiales o con grandes virtudes. Él mismo dice: yo no sé para qué sirva esto. Yo no sé si puede servir esto, pero si puede servir de algo, Señor, yo lo pongo a tu disposición. Y finalmente hay un pasaje más, en el que se nos habla de Andrés. En el capítulo 12 de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. En la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,
y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En ese tiempo definitivamente no era sencillo acercarse a Jesús. Ya para este momento, ya Jesús era alguien muy conocido, que mucha gente seguía. Entonces no era fácil así de repente llegar y poder platicar cara a cara con Jesús. De hecho, cada persona que fue sanada directamente por Jesucristo era un milagro realmente, porque llegar con Él era muy difícil, ¿no? Pero bueno, finalmente entendemos que cuando Jesús se acercó con cada persona, era porque Él tenía una cita con esa persona. Él había pensado ponerse cara a cara con la persona para ayudarla y sanarla. Entonces, bueno, está de repente la gran multitud, llegan unos griegos, no judíos, y llegan y le dicen dijeron: oye, pues queremos hablar con Jesús, pero pues en chino acercarnos a Él. Entonces ellos hicieron lo que normalmente nosotros haríamos. A lo mejor no te puedes acercar a Él, bueno, acércate con la gente que está alrededor de Él, que a lo mejor no son tan populares, no está todo el mundo encima de ellos, y a lo mejor ellos pueden, pues de alguna manera, facilitar una plática con Él. Entonces identifican a la gente cercana a Jesús, que eran los apóstoles, y llegan con Felipe. Y le dicen: oye Felipe, yo sé que tú eres del grupo de Jesús, queremos verlo a Él, queremos platicar con Él. Entonces Felipe dice: ay, híjole, ¿cómo le hacemos? Y va con Andrés. Y aquí llama la atención que él no va con Pedro, no va con Jacobo o con Juan, porque Andrés era una persona prudente que sabía qué hacer, que sabía direccionar a las personas hacia Jesucristo. Él era un buen intermediario y él siempre le pasaba la estafeta a Jesús. Los otros pensaban en este momento: ¿quién será el primero en el cielo? ¿Quién se va a sentar junto a Jesús? O si hubieran llegado con Pedro, Pedro les hubiera dicho a estos griegos: ¿en qué les puedo servir, muchachos? Aquí estoy, ¿no? Y realmente tú ves a Andrés, que él dice: yo los voy a direccionar a Jesucristo. Él estaba muy bien ubicado en cuanto a quién era Jesús. Él hacía algo que es muy importante dentro de la vida cristiana, y este es el punto importante de esta enseñanza. Tú tienes que direccionar a la gente hacia Jesucristo. Alguien puede llegar contigo y te puede decir: oye, fíjate que tengo este problema en mi matrimonio, por ejemplo. Y tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes darle tu opinión y darle un consejo, y mira, haz esto y dile esto y arréglalo de esta forma. O puedes direccionarlo a Jesús. O sea, tú puedes decirle: ¿sabes qué? La solución está en que tú metas a Dios a tu matrimonio. Esa es la verdadera solución, que tú busques a Dios con todo tu corazón, que le abras la puerta de tu vida. Dios puede cambiar tu matrimonio y todas las demás cosas que tú necesitas. Realmente nuestra chamba como embajadores es ir y direccionar a la gente al único lugar en donde ellos pueden encontrar la solución, que es en la persona de Jesús. Él estaba muy bien ubicado, Andrés. Andrés estaba ubicado en lo que una persona que sigue a Cristo tiene que hacer. Y déjame decirte algo, no estamos hablando de un creyente perfecto. Realmente no se menciona mucho Andrés. Sin embargo, él tenía debilidades, él tenía errores, él tenía caídas, pero realmente estamos hablando de que él era un creyente fiel. La fidelidad de Andrés es preciosa aquí, siempre ubicado en el plano de Dios, no dejándose llenar de las cosas del mundo, no lo sobrepasaban las situaciones, sino que él siempre estaba ubicado en el plano de Dios. Él entendía quién era Jesús, él entendía lo que Jesús podía hacer, y por eso él siempre estaba volteándolo a ver a él. Claro, veía a las personas, veía lo que pasaba, pero inmediatamente giraba sus ojos para ver a Jesucristo. De la misma manera que Dios nos invita a nosotros a que lo hagamos, que lo que te pase en la vida lo recibas, lo veas, y en ese momento te voltees con Dios. Y digas: Dios, ¿para dónde jalo? ¿Qué decisión tomo? O gracias por lo que está pasando, gracias por lo que tengo,
gracias por lo que no tengo. No tienes, de repente tienes necesidades y tienes carencia de cosas y nos volteamos con Dios para preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no me das esto? En vez de decirle, Dios, gracias por lo que no tengo, porque yo sé que es parte de tu plan para mí. Yo sé que esta carencia que yo tengo, tú la quieres usar, porque dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que hacía Andrés. Él volteaba constantemente a ver a Jesucristo porque él era un creyente disponible y era un creyente fiel. No había grandes dones o mucho talento en la vida de este hombre. Algo también que llama la atención es que él casi no hablaba, pero él escuchaba mucho. Él escuchó a Jesús aquel día cuando Juan el Bautista le dijo que habían encontrado al Mesías. Lo escuchó durante muchas horas. Jesús necesitaba que alguien escuchara su proyecto, que alguien le hiciera caso y lo siguiera. Después escuchó a Jesús cuando dijo, ¿qué les vamos a dar de comer? Y él en ese momento empezó a buscar qué hacía, ¿no? Escuchando la voz del maestro. Escuchó a aquellos griegos que decían, queremos ver a Jesús. Que por cierto, esta es una frase muy importante. La gente el día de hoy a ti te está diciendo, queremos ver a Jesús. Jesús ya no está por aquí. Jesús físicamente no lo podemos ver el día de hoy, pero a Jesús lo pueden ver a través de tu vida, a través de lo que Él está haciendo en ti, a través de tus cambios. No pienses, por favor, que tú no puedes ser usado por Dios si eres muy chico, o si eres muy grande, o si no estás conviviendo con tanta gente. No pienses que Dios no te puede usar. La gente quiere ver a Jesús como estos griegos querían verlo a Él, y créeme que lo pueden ver a través de ti. Él estaba escuchando, Él entendió que Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escuchemos más y hablemos menos. La verdad es que Dios quiere hablarnos, quiere que nosotros aprendamos a escucharlo. Dios te habla de muchas formas, a través de muchos medios, pero tú tienes que estar atento para escucharlo a Él. Era lo que este hombre, Andrés, hacía. Su trabajo era el de tener un liderazgo silencioso. Era el trabajo de servir. Tú ves en los pocos versículos que la Biblia nos menciona de Felipe, que él siempre estaba tratando de servir, tratando de agradar a Dios y a las demás personas. ¿Sabes? Para eso estamos llamados nosotros. Estamos llamados a servir. Jesucristo con los apóstoles les dice, ¿ustedes creen que soy su maestro? Pues sí, sí soy su maestro. Pero dense cuenta de que yo me he hecho siervo de todos ustedes. Yo los he servido a ustedes. Imagínate la escena, Jesús en la última cena, hincado en el piso, lavándole los pies a cada uno de los apóstoles. ¡Wow! El Rey de Reyes, Dios hecho hombre, hincado en el polvo, lavándole los pies a cada uno de los apóstoles. Nosotros estamos llamados a servir a las demás personas y a servir a Dios. Nosotros, ¿cómo podemos servir en nuestra iglesia? Yo ya les dije que no estamos llamados a pararnos enfrente de muchas personas y hablar y ser alguien conocido porque predicamos la Biblia. Probablemente tú llegaste a este país para tener un discípulo, a lo mejor para guiar a una persona, ¿sabes? Eso sería suficiente para que tu estancia en este lugar tuviera un propósito, para que pudiera Dios cumplir su plan en ti. A lo mejor una persona con la que tú te sientes, le expliques, le enseñes a caminar al lado del Señor. Tú no sabes si esa persona va a estar un día hablándole a 5,000 más y que Dios te va a recompensar por 5,001. Fue lo que le pasó a Andrés. Andrés dijo, yo voy a ir con uno, no importa, mi hermano, ¿no? Y él no se imaginaba lo que su hermano iba a poder hacer en la historia del mundo. Tú no sabes delante de quién estás. Realmente Dios quiere un corazón dispuesto.
como el corazón de este hombre. Si tú has pensado que tu personalidad te limita para servir a Dios, estás en un error. No vemos personas como Gedeón, aquel muchacho pobre que Dios le dijo, tú vas a liberar a mi pueblo, y él dijo, híjole, no, yo no, Dios, escoge a otro. Hizo grandes milagros en la vida de este hombre, como el rey Josías, un rey que tenía una desventaja muy grande. Lo hicieron rey cuando él tenía 8 años. Todos aquí tenemos más de 8 años. Imagínate a los 8 años siendo rey de Israel. Y tuvo un éxito tremendo, porque Dios pudo usar su vida. David con Goliat, Moisés con su tartamudez. Dios nos puede usar a todos. Andrés, después de vivir una vida entregada al Señor, de vivir con todo su corazón para Él fue crucificado en una ciudad llamada Patras, en Grecia. Y a él lo crucificaron en una cruz, en una forma de X. Y cuenta la tradición que él estuvo de 2 a 3 días crucificado ahí. ¿Sabes qué hizo en esos 2 o 3 días agonizando? Hablándole de Cristo a cada persona que se detenía enfrente de la cruz para ver cómo sufría él. Les decía, busquen a Dios. Imagínate la escena. Él tenía un corazón dispuesto, un corazón de siervo. Que te quede claro que Dios no necesita tu talento. Así que si no tienes talento, no te preocupes. Dios necesita tu corazón dispuesto. Y si Dios no nos usa, es porque no queremos. Es porque le ponemos muchas trabas, como Moisés. En esta escena, enfrente de la zarza, Dios diciéndole, ve a liberar al pueblo de Egipto. Ay no, Señor, es que no me van a creer. Es que si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Es que soy tartamudo. Es que a veces le ponemos pretextos a Dios. Cuando Dios, en verdad, lo único que necesita es un corazón que esté disponible. Así que creo que hoy podemos quedarnos con una enseñanza muy importante. No importa la posición en la que tú estés, no importa tu edad, no importa tu situación, Dios te tiene en donde te tiene, porque quiere alcanzar a alguna persona a través de tu vida. Quiere impactar la vida de una persona a través de ti. Quiere trastornar la vida de una persona a través de tu propia vida. Como lo hicieron estos apóstoles, como lo hizo el joven Andrés.